Voy a poner la pizarra para empezar. Vamos a salir nosotros de acá de la pizarra porque si no, la mitad somos nosotros. Muy bien. Díganme cuando ven la pizarra. Ahí se ve, profe. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con álgebra lineal. Entonces, lo primero que vamos a tratar de hacer hoy es ubicarnos dónde vamos a estar, en primer lugar. O sea, cuando uno llega a un lugar, lo primero que quiere saber qué es, dónde va a habitar. Después vamos a ver quiénes son los que van a habitar. Y por tercero vamos a ver algunas propiedades de los bichos que van a habitar ese lugar. Bueno, más o menos eso vamos a hacer hoy. Vamos a definir tres conceptos. Entonces, para el álgebra, ¿dónde empieza el álgebra lineal? Empiezan en tres conceptos que vamos a definir. El primero, que vamos a definir lo que es un sistema de coordenadas cartesiano. Lo segundo que vamos a definir en ese sistema de coordenadas cartesiano, vamos a definir, o sea, esta va a ser la casa donde vamos a ir a... Este sistema de coordenadas cartesiano lo vamos a definir en varios, vamos a definir este sistema genérico en varios estatutos, podríamos decir, en varias partes. Podemos definirlo en R1, en R2, en R3, en R4, en Rn. Cada R representa un espacio. Por ejemplo, R1 representaría un espacio lineal, R2 representaría un espacio que sea un plano, R3 representaría un espacio tridimensional, R4 un espacio cuadridimensional y Rn representará un espacio n-dimensional. Es decir, de n dimensiones. O sea que cada sistema de coordenadas que yo establezca cartesiano va a tener alguna particularidad que va a intentar representar esos espacios. Vamos a empezar, por supuesto, R1 no, porque ya lo hicieron en álgebra 1, que son el conjunto de números. Vamos a empezar con el sistema de coordenadas cartesiano a partir del plano en R2 y vamos a extendernos a R3 y después lo vamos a tratar de generalizar para Rn. Ese sería el lugar donde van a habitar los bichos. ¿Qué bichos van a habitar acá adentro? Van a habitar, vamos a trabajar con puntos, vamos a ver cómo estos bichos ocupan lugares en el sistema de coordenadas cartesianas y vectores, principalmente vectores. Y tres, lo que vamos a tratar de definir hoy, ¿sí? Vamos a tratar de dar definición a estas tres cosas, a estos tres conceptos matemáticos, tres definiciones matemáticas. Me van a decir, pero ¿cómo el punto y el vector tienen alguna diferencia en un sistema de coordenadas? Bueno, ahora vamos a ver eso. Vamos a definir lo que es la norma de un vector. ¿Está claro? O sea, tenemos que el álgebra lineal arranca acá. Generalmente esto no lo hago todos los años, pero me pareció oportuno empezar prácticamente en bajo cero, como pueden ver. Son tres conceptos que vamos a definir. ¿De acuerdo? A ver si estamos bien hasta ahí. Sí, estamos bien. Vamos a la definición 1. La definición 1 va a definir lo que es un sistema de coordenadas cartesiano. Bueno, les comento un poquito quién fue René Descartes. René Descartes, a partir del año 1600, en la Francia católica, se le ocurrió empezar a trabajar un área de las matemáticas que venía muy bien para solucionar su universo mecánico. Estaba muy de moda el programa mecanicista del Renacimiento, que venía... El programa mecanicista era algo así como que todo el universo estaba regido por leyes mecánicas, lo mismo que un gran reloj. ¿Sí? Entonces René Descartes tuvo la brillante idea, que hasta el momento no se había podido lograr, en integrar dos grandes áreas de las matemáticas. Por un lado, la geometría euclidiana, que nadie sabía bien para qué
servía, o sea, qué utilidades prácticas tenía más allá de la astronomía y algunas mediciones agrícolas para las cuales se usaba, pero nada, podríamos decir, interesante desde el punto de vista teórico, y un área que parecía totalmente desconectada de la geometría, que era el álgebra. La geometría analítica vino a solucionar ese problema, que la fundó René Descartes, y solucionó en poder integrar el álgebra con la geometría de Euclides. ¿A partir de dónde? A partir de lo que él llamó, o lo que se llamó después, un sistema de coordenadas cartesiano. ¿Qué es un sistema de coordenadas cartesiano? Muy bien. Nosotros vamos a definir el sistema de coordenadas cartesiano, ¿sí? Vamos a definir, la primera definición es un sistema de coordenadas cartesiano, vamos a simplificar ahora que está de moda escribir con siglas, SCC, un sistema de coordenadas cartesianos en el plano. Fíjense que lo voy a definir en el plano primero, voy a hacer una primera definición. ¿Sí? Se establece sobre dos rectas, ¿sí?, que pertenecen a ese plano y que se cortan en forma perpendicular. El corte, el punto único de corte se llama o se denomina origen del sistema. ¿Está claro? Definición 1. ¿Sí? Un sistema de coordenadas cartesianos en el plano se establece sobre dos rectas que se cortan, o que pertenecen al plano, ¿no?, y que se cortan en forma perpendicular. El único punto de corte se denomina origen del sistema. Luego, tomando un punto sobre una de las rectas, distinto del origen, se establece la unidad como la distancia de este al origen. Y se replica sobre el otro eje. Y ahí tenemos ya definido lo que es un sistema de coordenadas cartesiano. A todo este conjunto, a todo... Entonces, está claro, ¿no?, la premisa. A ver, podemos hacer un gráfico para entenderlo. ¿Qué dice que es un sistema de coordenadas cartesiano? Dos rectas, primeros,
que se cortan. ¿Está bien? Si lo puedo. Vamos, esperen que voy tratando de dibujar, lo podemos hacer mucho mejor. Puedo hacer. Bueno, una cosa así. ¿Estamos? Dos rectas que se cortan en forma perpendicular, donde se establece un punto central, ¿sí? Que se llama origen. ¿Sí? ¿Qué más dice la definición? Luego se toma un punto arbitrario y esa distancia desde el origen a ese punto arbitrario, vamos a llamarlo P, se replica sobre el otro eje. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Vamos bien o vamos mal? Bien. Vamos bien. El único punto de corte se denomina origen del sistema. Luego tomando un punto, si quieren le ponemos la letra, ¿qué letra le pusimos? P. Acá. Un punto P. Sobre una de las rectas, distinto del origen, se establece la unidad como la distancia de este al origen y se replica sobre todo y se replica sobre el otro eje. ¿Está bien? Esta unidad sobre ambos ejes se, a ver si la puedo hacer un dibujito un poquito mejor. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor? Esta unidad sobre ambos ejes se repite indefinidamente. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, más o menos. A ver si vamos bien. ¿Queda claro hasta acá lo que es un sistema de coordenadas cartesiano? Sí. Dos rectas perpendiculares. Esta unidad se repite indefinidamente. A toda esta o a todo este conjunto de variedades se lo denomina sistema de coordenadas cartesiano. ¿Está claro lo que es un sistema de coordenadas cartesiano? Tengo que definir, a ver, rebobinemos, dos rectas
Recuerden que la palabra recta no tiene definición en la geometría de Euclides, así que recta no se define. ¿Qué más se define sobre esas dos rectas? El punto de origen. Punto es otra palabra que no tiene definición. Por eso la estamos usando en esta primera definición. ¿Qué más después? La distancia que tomás, la unidad. Claro, tomo otro punto que tampoco tiene definición y tomo la unidad. La unidad, fíjate que nosotros acá pusimos, se establece la unidad como la distancia, o sea, definimos la unidad, la distancia a partir de la unidad. La unidad es algo que tampoco tiene definición, ¿sí? Existencia y unicidad de los objetos en la geometría de Euclides. O sea que estamos ya definiendo dentro de esta definición, ya también estamos definiendo qué es la distancia. Después vamos a hablar que distancia no es un concepto que deberíamos usar, sino la palabra que se debería usar es métrica. Pero bueno, por ahora vamos a usar distancia porque es más fácil. La podemos usar como sinónimo. No estaría correcto del todo, pero lo vamos a usar igual. ¿Sí? ¿Y qué más definimos? La forma que se... repita en el otro eje. Claro, las veces que se repite indefinidamente todo esto en ambos ejes. ¿Está claro? Entonces esto sería un sistema de coordenadas en el plano. Esta sería la primera definición. Si yo quiero ampliar un sistema de coordenadas que no sea en el plano, podemos poner una segunda definición. Definición 2. Alguien está jugando con el... Ojo, me están escribiendo encima. Definición 2. Lo primero que vamos a hacer, si queremos extender la definición 1 al espacio, si fíjense que esta es una definición en R2, es un sistema de coordenadas en el plano. Entonces, un sistema de coordenadas cartesianos en el espacio, que vamos a llamar R3, acá esto lo vamos a llamar R2, ¿sí? Cumple las mismas condiciones de la definición de R2, incorporando una recta perpendicular a las ya establecidas. Es decir, un sistema de coordenadas en R3 es lo mismo que en R2, pero ahora la cosa sería algo así. ¿Se ve? ¿Cómo sería? En un sistema. ¿Está claro? Fíjense que sería, uno podría mirar, esto podría ser una especie de plano, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí?
¿Queda claro esto? Sí, profe. Muy Sí, bien. profe. Entonces, un sistema de coordenadas cumple, en R3 cumple las mismas condiciones, tiene un origen, ¿no? Acá tendríamos el origen ahora, y tendríamos divisiones todas iguales, ¿sí? ¿Está claro? Todo esto sería un sistema de coordenadas en R3. Y podemos extender más la definición y podemos ir un sistema de coordenadas cartesianos en el... Normalmente no se llama espacio, sino que se llama hiperespacio de Rn, ¿sí? Cumple las mismas condiciones de la definición de R2 y R3, agregando o incorporando, como queda mejor, tantas rectas perpendiculares a las dadas como número indique n. Es decir, si yo voy a R4, agrego una recta perpendicular a esta, voy a R5, otra recta perpendicular a esta, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Está claro esto? Sí, profe. Muy Sí, bien. profe. Ahora vamos a incorporar un poquito de nomenclatura a todo esto. Nomenclatura. Como esto es un sistema de coordenadas cartesianos, vamos a ir a R2. Empecemos con R2. R2, esto indica un plano. Y este plano tiene dos ejes perpendiculares. Vamos a usar este símbolo para hablar de perpendicular. Dos ejes perpendiculares. Esos dos ejes tienen uno horizontal y uno vertical. Este se llama abscisa y este se llama ordenada. ¿Está claro? En R3 tengo un espacio, el espacio en el cual vivimos. O sea que tenemos tres ejes perpendiculares. Y ninguno tiene nombre. O sea, ya a partir de acá no hay nombres. En R4 tendremos un espacio, vamos a decirle espacio 4. Tenemos cuatro ejes perpendiculares y así sucesivamente, ¿sí? Tenemos en Rn un hiperespacio
y tenemos n ejes perpendiculares. A ver si está claro hasta acá. ¿Dudas? Por ahora bastante bien. Bastante bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya definimos la casa donde vamos a poner todas las cosas. Después más adelante vamos a ver que este no es el único sistema de coordenadas que uno puede tener. Vamos a definir otros sistemas de coordenadas. Esto tiene un nombre más elaborado. Acá está la primera aproximación, tomado todas las definiciones de la geometría de Euclides. Esto no lo hice en ninguno de los años anteriores, pero este año se me ocurrió hacerlo. Ponerlo con todo detalle la definición de entrada. ¿Está claro? Si hay alguna duda. Muy bien. Vamos a definir ahora vamos a establecer lo que es un punto en un sistema de coordenadas. Definición, cuidado, la definición de punto no tiene definición 4, vamos. La definición de punto no tiene definición el término punto en la geometría de Euclides, pero en la geometría de Descartes, la geometría cartesiana, se define a través del sistema de coordenadas, es decir, se define de acuerdo a la ubicación en el sistema de coordenadas. La definición de punto en el sistema de coordenadas cartesiano, vamos a hacer una para R2, una para R3 y después lo vamos a generalizar como hicimos hasta ahora. Y lo mismo vamos a hacer con la definición de vector. Entonces, se define a un punto P en el sistema de coordenadas cartesianos de R2 como una dupla ordenada ¿sí? Acá me olvidé de aclarar, el eje horizontal abscisa, bueno, arriba, me lo comí, vamos a aclararlo ahora, se representa con la letra X y la ordenada con la letra Y. En R3, los tres ejes se representan con la letra X, Y y Z. Y acá en R4 se va a representar con la letra X1, X2, X3 y X4. Y en Rn va a ser X1, X2, Xn. ¿Está claro? Cada eje. También a veces en R2 también vamos a usar X1 y X2 y en R3 X1, X2, X3. ¿Por qué usamos XY, X y Z? Bueno, porque es lo más común. Lo que podemos dibujar lo reemplazamos con X y Z o con XY y todo lo que no se puede dibujar, porque dado que R4 no se va a poder dibujar, no se puede dibujar cuatro rectas perpendiculares desde el universo que vivimos, porque nosotros vivimos lo máximo en R3. Entonces, estas serían las anotaciones de los ejes, ¿sí? El eje horizontal con la letra X, el vertical con la letra Y, y en el plano, en el espacio, X y Z o X1, X2, X3. ¿Está claro? Yo soy más partidario de usar siempre X1, X2, X3, pero cuidado porque el GeoGebra, que ahora vamos a ir a ver, trabaja con XY tanto, o X y Z tanto en R2 y en R3. Y eso lo vamos a tener que mirar bien en el sistema de coordenadas en el GeoGebra. ¿De acuerdo? Entonces estamos definiendo un punto en el sistema de R2 como una dupla ordenada, ¿sí?
de todos los pares de números reales ¿sí? Distintos, bueno, no, de todos los pares de números reales con componentes verticales sobre cada eje del sistema en relación a la unidad de distancia elegida. ¿Está claro? A ver si entendemos esto. Voy al dibujo de arriba de nuevo. Es una dupla. Es decir, por ejemplo, yo agarro un punto, agarrar un color que no estábamos, este punto, y ese punto miro de acuerdo a los dos ejes, fíjense lo que dice la definición, que dice como una dupla ordenada de todos los pares de números reales con componentes verticales. ¿Qué son las componentes? Ahora tendríamos que aclarar qué son las componentes. La componente es la perpendicular, la recta o el segmento de recta, queda mejor. Perpendicular del punto al eje. Si queremos poner las componentes, porque acá tenemos dos, sería del punto a cada uno de los ejes. Esto es observación. Es decir, que si yo voy a agarrar dos componentes, para ese punto voy a tener una componente en el eje X perpendicular, es un segmento, ¿ven? Que va desde el punto a el primer valor que lo llamamos X, y el segundo es Y. O sea que tenemos una componente de ese punto, ¿se ve? Y sería este. Y Sí, después se ve. tengo otra recta, otro segmento perpendicular, ¿ven? Perpendicular acá, perpendicular al otro punto. Y los valores tienen que ver con este valor X1 y 1, en el orden que van. Primero la componente horizontal y luego la vertical. Que puse I2, no, I1. Si lo escribimos con las letras X1 y X2 sería X1, 1, X
perdón, x2, ¿sí? Porque este sería, si este es el punto x1 y 1, ¿se ve? Podríamos establecer que esto sería x1, 1, x2, 1. ¿Está claro? Porque yo tengo que establecer primero, en lugar, si acá yo hubiera puesto x1, x2, y este es el punto, ¿cómo se llamaría este punto? Entonces, primero nombro las componentes de los ejes y luego le pongo el nombre al punto. Al punto lo llamé 1, 1. ¿Está bien? ¿La notación? ¿Está claro Sí, profe. esto? ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo es un punto en R3? Esto mismo la vamos a generalizar. Definición 5. Se define a un punto P en el sistema de coordenadas cartesianos en R3 como una terna ordenada que cumple la definición 4, o sea, la definición anterior. Para hacerla más corta. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? A ver si entendemos. Miren bien, ¿eh? Vamos acá a R3. Supónganse que agarro este punto. Voy a hacer una cosa para que no se haga tanta... O sea, se le agrega un segmento más, ¿no? ¿Sería? Claro, ahora vamos. Espera que quiero arreglar un poquito el gráfico para que se vea mejor. Sí, ya lo comentamos. Espera, dame un minuto a ver si encuentro Profe, ¿no cómo se es. vería mejor en GeoGebra ver el plano R3? Sí, pero si voy hasta el GeoGebra, subo y bajo. Ahora vamos a ir al GeoGebra. Pero espera. Supongamos que tengamos ese punto, P. Entonces, bajamos, por ejemplo, perpendicular al plano de la base. Cuidado porque acá hay 90 grados, ¿eh? ¿Ven? ¿Se ve? Y también hay que tirar la perpendicular acá, ¿ven? Que va, pongamos que vaya ahí. ¿Se ve? ¿Cómo sería? Entonces este punto tendría tres coordenadas. X, Y y Z. En R3, este sería el eje X, este sería el eje Y este sería el eje Z. Entonces este punto sería, por decir algo, X1, Y1, Z1. O de la otra manera, si lo queremos escribir, sería X11, X21, X31. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ir a GeoGebra para mirar todo esto. ¿Se entendió lo que es un punto acá? Ahora, y después te voy a contar por qué no quise ir al GeoGebra de entrada. ¿Quién me preguntó de GeoGebra de entrada? Yo, profe, porque se me No hace hay más problema. fácil verlo desde Ahora ahí. vas a ver por qué no fui de entrada al GeoGebra. Ya te voy a dar esa explicación también. ¿Por qué hago lo que hago y no? ¿Está claro cómo está el punto? Muy bien. ¿Qué nos falta definir de la parte 2? Recuerden que Vector. habíamos puesto en esta lista sistema de coordenadas,
Cartesiano, puntos y vectores. Vamos a definir lo que es un vector. Faltaría definir esto en Rn. ¿Cómo sería en Rn? No me quiero apurar. Antes de vector nos falta una definición acá, ¿no? Definición 6. Se define a un punto P en el sistema de coordenadas cartesiano Rn como una dupla, una terna y ahora una n-upla se llama. ¿Está claro? N-upla. A ver si está claro. Ordenada que cumple con las definiciones 4 y 5. Y esto no lo podemos dibujar, pero una n-upla sería un punto P, como sería x1, 1, x2, 1, x3, 1, xn1. Si fuera un punto P1, por ejemplo, por decir algo. A veces, si queremos hablar de un punto cualquiera o simplemente también, para hacerlo más corto, un punto P si no tiene ningún nombre en particular. Acá también tendríamos que ponerle P1. ¿Por qué le puse P1? Para diferenciar al punto del nombre de las rectas que definen el sistema de coordenadas. ¿Se dan cuenta por qué? Que si yo acá tengo un sistema de coordenadas, este punto que tengo acá y le pongo P y le pongo X y Z nada más, ¿qué pasa? Se confunden las coordenadas del punto con el nombre de los ejes. Entonces por eso le pusimos el 1. ¿Se entiende el motivo? Entonces, el 1 del punto es el segundo 1, ¿ven? Y el número de las coordenadas del sistema es el primer punto, es decir, que esto sería x1, x2, x3, o simplemente x y z. ¿Está claro esto? ¿Cómo se puede nombrar todo esto? El punto siempre se nombra con una letra mayúscula. ¿Sí? Ahora voy a hablar de la nomenclatura del punto. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Fíjense que toda palabrería hay que aprender hoy, ¿eh? O sea que tenemos acá x1, x2, x3, xn. ¿Sí? Nomenclatura. Los puntos en el sistema de coordenadas cartesianos de R2, R3, Rn se denotan con letras mayúsculas. A, B, todas aquí. ¿Estamos? ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Ahora sí, Sí, estamos profe. de definir lo que es un vector. Definición, ¿qué número vamos? 7, ¿no? Vamos a definir primero vector
origen, ¿sí? ¿Qué es un vector origen? Se define a un vector origen, ya lo podemos poner en Rn, como un segmento de recta orientado desde el origen de coordenadas a un punto cualquiera de Rn, cuyas coordenadas, o el origen de coordenadas en un punto cualquiera de Rn, bueno, ya está, no hace más falta aclarar. Eso es eso es un vector orientado. A ver. Recordemos que, si ustedes se fijan, cuando definimos punto, ¿sí? Son todos los pares ordenados de números reales con componentes verticales sobre cada eje del sistema, ¿no? En relación a la unidad elegida. Eso también lo cumple el vector. Cumpliendo, si uno puede aclarar acá, cumpliendo la definición, para no escribir tanto. ¿Qué número es esa definición? A ver qué número era. La definición 4 de punto, ¿no? Eso también lo tiene que cumplir. ¿Sí? ¿Está claro? A ver, entonces vamos al dibujo. Si cumple la definición 4, un vector es un segmento de recta orientado. La orientación la da una flecha que va desde el origen, dijimos, un vector origen, ¿no? Al punto. Eso es un vector. ¿Está bien? Y el vector queda representado, ¿no? Acá tendríamos el punto A o P, este era el punto P1, tenía coordenadas, dijimos, x1, 1, x2, 1, o tenía coordenadas x1 y 1, ¿no? Y el vector, que lo vamos a simbolizar con la letra, con letras minúsculas, supongamos que agarro el vector B, va a tener coordenadas x, 1, 1, x2, 1, o simplemente x1 y 1. Está bien, si queremos pongamos B1. ¿Se entiende? O sea que el vector, ¿cómo se simboliza? Con letras minúsculas. La nomenclatura de un vector es con letra minúscula. En este otro ejemplo, el vector va desde el origen al espacio. ¿Ven? Ahí. ¿Se ve? Ese es el vector. Esos vectores al origen también se llaman vectores posición. ¿Sí?
O sea que acá el vector B1 tendrá coordenadas x1, 1, x2, 1, x3, 1, o tendrá coordenadas x1, y1, z1. ¿Queda claro? ¿María, está claro todo esto? Sí, sí, por ahora va todo claro. ¿Va todo bien? ¿No descarrilaron todavía? Es largo el cuento este. Muy bien, entonces, Ahora. un vector, ¿sí? En Rn, ¿cómo será entonces? Un vector B tendrá coordenadas x1, x2, x3, xn. ¿Mm? Entonces, la nomenclatura es todo vector en un sistema de coordenadas cartesianos se denota con letras minúsculas, qué sé yo, S, T, U, V, W, son las letras más usadas para los vectores. ¿Está? Puse la definición general porque no hace falta, ya creo que al definir puntos no hace falta andar definiendo vector en R1, en R2, en R3. ¿Está claro? A ver si está claro hasta acá. ¿Está todo claro? Sí, profe. Por ahora va bien. Vamos todo bien. Muy bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de ubicar todo esto en el GeoGebra y les voy a contar cómo el GeoGebra usa todo esto. ¿Y por qué no lo hice de entrada en el GeoGebra? Porque hay que entender varias cosas con el GeoGebra. Voy a compartir el GeoGebra con ustedes. ¿Está? Díganme cuando lo ven. Ahí se ve. Muy bien. Bueno, hay gente que no sabe nada de GeoGebra, nunca lo vio al GeoGebra, nunca se metió en el GeoGebra. ¿Hay alguien que está nulo de GeoGebra? Yo, profe. No me molesta. A ver, quiero que me digan la verdad, porque si me dicen la verdad, yo voy bajo cero. Empecé bajo cero, ¿vieron? Sí, lo que pasa es que nunca lo usamos. Nunca lo usaron, pero, o sea, que están nulos de GeoGebra. O sea, alguien les mostró cosas que yo Cero. conocía, pero ustedes nunca se agarraron y dijeron, ¿cómo lo habrá hecho? No, nada de eso pasó. Salvo algún corajudo que miró en internet y aprendió solo, como normalmente hace la gente últimamente. ¿No? En la primera clase del año pasado usted mostró más o menos algunas cosas, entonces por lo menos los de los vectores los tengo medianamente. Bueno, vamos a repasar eso entonces ahora. Y quiero aclarar un par de cosas para aquellos que todavía están nulos con el GeoGebra, porque es importante entender que no todo lo que hagamos lo van a poder poner igual que lo que escribimos. Entonces, lo primero que hay que hacer con el GeoGebra es una traducción de lo que acabamos de definir a cómo opera el GeoGebra. Vamos a empezar con R2. Creo que están viendo el plano R2. ¿Sí? El GeoGebra tiene el plano de R2, tiene escalas, la distancia ya está tomada, ya viene tabulado. ¿Qué pueden hacer? Por ejemplo, fíjense que tiene cuadriculada la tabla para que uno cuando ubica un punto pueda saber cuáles son sus coordenadas. Empecemos con los puntos, pero uno podría sacar la cuadrícula. ¿Sí? La cuadrícula es lo que se llama teselar el plano, en este caso, con los ejes. Es como si yo repitiera los ejes indefinidamente formando cuadros que son cuadriculados, en este caso porque es una base cartesiana. Yo lo puedo borrar haciendo con el mouse derecho, tocando arriba de la cuadrícula, y ahí aparecen los ejes, la cuadrícula, ¿se ve? Y la barra de navegación, que es la que por ahora no la vamos a usar.
pero aparecen los ejes y la cuadrícula. Yo tildo donde dice la cuadrícula, puedo borrar los cuadritos y dejar solo los ejes. Inclusive puedo borrar los ejes también y no dejar nada. Puedo dibujar ahí en la nada. El GeoGebra permite todo eso. ¿Queda claro? ¿Entendieron cómo lo hice? Voy mouse derecho, toco los ejes, aparecen los ejes, mouse derecho, aparece la cuadrícula. Si yo puedo ampliar con la rueda del mouse, acercarme, ¿ven? O alejarme de la cuadrícula con la ruedita del mouse. Ahí se va cambiando la unidad. Pero también podría, por ejemplo, mouse derecho, ir abajo de todo donde dice vista gráfica. No sé si la ven. Tildan ahí y aparece, no sé si se ve ahora, nosotros nos estamos poniendo del otro lado, aparece un montón de elementos en la cuadrícula que les dice cuál es el máximo y el mínimo que está mostrando en los ejes. ¿Sí? También aparece lo que se llama la proporción entre el eje X y el eje Y. ¿Qué quiere decir esto? Que acá estoy 1 a 1, por ejemplo, tengo 1 de X, 1 de Y, pero yo podría poner 2 a 1. Entonces, ¿qué me está indicando ahí? Que tengo, fíjense lo que está pasando acá, por cada uno del eje, la proporción es de 2 a 1. De 2 al eje X, ¿qué quiere decir? Que la unidad que estoy tomando en el eje X es el doble de la del eje Y. Por ejemplo, cuando estoy en 1 de Y, el cuadrito marca 2 de X. ¿Se ve? Estos numeritos, 2, 2.1 indica la proporción que hay entre X e Y, en ese orden. Es decir, que si en X tengo 1, en Y tengo la mitad. ¿Por qué? Porque en X tengo el doble que lo que tengo en Y. Si en X tengo 2, en Y tengo 1. ¿Ven? Las coordenadas, se puede cambiar la escala. ¿Se entiende esto? ¿Entienden esto que estoy explicando? Sí, profe. Sí, Si profe. no, yo adivino no soy. Después no quiero que me digan la semana que viene no hice nada porque no entendí nada. Entonces, lamentable si no entendiste porque no preguntaste. Porque yo te doy tiempo a preguntar. A mí las preguntas no me molestan. Me molesta que se queden callados la boca y no entiendan. Porque para eso me pagan a mí. La gente está mal acostumbrada porque los profesores los tratan mal cuando preguntan. A mí me molesta que no me pregunten. ¿Está? No que me pregunten, porque después evitamos un montón de tiempo perdido. A ver los demás, ¿quedó claro esto? Lo de la escala. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Esto es importante porque a veces la vamos a necesitar cambiar la escala. Por ahí necesitamos ver, por ejemplo, queremos 2, 2. Por ejemplo, ¿podemos poner 2, 2 acá? Sí, va a volver igual, pero va a tener más espaciado todo. Por si yo pongo 1, 1, 2, 2, 3, 3 es lo mismo. ¿Entienden? Si yo pongo 3, 1, por ejemplo, quiere decir que fíjense cómo cambió la cuádrica, ya no es más cuadradito, ¿ven? Porque cuando yo tengo 1 de X, para 1 de X, el cuadro marca 3 de Y. ¿Lo ven? O lo que es lo mismo, la tercera parte. ¿Se ve? Pues un 3, 1 es la proporción. ¿Entienden? Para el 1 de X, ¿cuánto tengo de Y? 3. ¿Ven? Profe, O la disculpe. tercera parte. Disculpe, ¿Cómo? profe, porque yo estoy viendo acá lo que usted escribió. Ah, perdón. Lo puse al revés, perdón. Por eso digo, no entendía. 3 de X, 1 de Y, acá abajo, perdón. Este sería la proporción. ¿Sí? 1, 2, 3. Está bien. ¿Se ve? Para 3 de X, 1. Porque es 3, 1. Cuando yo marco 3 de X, el cuadro marca 1. Porque si no, no es un cuadrado. ¿Ven? Tiene que marcar un cuadrado. ¿Está? Recuerden que la base es cuadriculada. No sé si se ve eso. ¿Ven que acá se forma el cuadrado? Pero para que se forme el cuadrado,
Tiene que haber 3, 1. Si yo no tengo 3, 1, no formo los cuadraditos. Los cuadraditos ahora no son estos. Esto es la mínima distancia. Por ejemplo, yo tengo 1, estoy en 1,5. ¿Ven? Cada vez, pues, inclusive 1,5 no es el cuadrado. Tiene que ser en cuánto el cuadrado. ¿Cuánto tendría que haber acá para que forme el cuadradito para 1 de x? 1/3, ¿no? Debería ser la tercera parte de esto. Habría que dividir. A 1 habría que dividirlo en 3. Debería estar por acá el cuadradito, ¿ven? ¿Se ve? ¿Dónde debería estar? ¿Se entiende lo que digo? A ver si les hago, a ver si lo puedo dibujar con un segmento. Nosotros tenemos la unidad, Sería 0,33, ¿no, profe? claro, 0,33. Ahí tenemos la unidad. ¿Ven? Ahí tengo un cuadradito. ¿Ven que la unidad, esto es un cuadrado? ¿Por qué es un cuadrado? Porque estoy ¿en dónde? Me salió la base. Acá. Acá está. Es 3, 1. Porque es 3 de x, 1 de y. Pero si yo quiero, ¿cuánto es para 1 de x? ¿Cuánto debería ser de esta unidad para 1 de x? Si tengo 3, 1. 1/3. 1/3 debería ser, más o menos por ahí, ¿no? A ver si lo puedo poner. Bueno, si me dejo. Más o menos, ¿no? El cuadradito. 1/3. Supongamos que fuera ahí. ¿Está bien? ¿Está claro esto? ¿Cómo funciona el GeoGebra acá? Sí, profe. Muy bien. Si eso está claro, vamos a limpiar todo esto. Muy bien. Eso es importante. ¿Qué más tenemos que ver de la escala? Esperen que voy a poner la escala nuevamente como tiene que estar, porque si no, no nos sirve. Esto está en 1, 1. Ahí volvimos a la escala del GeoGebra normal, común y corriente. ¿Preguntas hasta acá? No. Muy bien. ¿Qué tenemos? ¿Cómo se ubica un punto en el GeoGebra? Tenemos varias maneras. Yo soy partidario de poner un punto en la entrada, en la barra de entrada. Uno lo puede hacer tocando acá arriba, en la segunda columna de la solapa, y desplegar la solapa, y el primer valor es un punto. Uno lo podría agarrar y ubicar el punto, por ejemplo, ahí. ¿No? Decir que dibuje un punto ahí. Y lo dibuja. Y te dice qué coordenadas tiene. ¿Se ve? En este caso sería 4 de x, 5 de y. Te lo pone con la letra mayúscula como uno está esperando. Pero ¿qué pasa si uno quiere poner un punto en decimales, que tenga números decimales y que quede bien? Es muy difícil agarrar con la mano y moverlo al punto. Uno lo puede mover el punto, lo agarra y lo puede mover, ¿ven? Pero hay que invocarle con los números decimales. Supongamos que quiero 1/3, 1/4. 1/3, 1/4. Hay que invocarle 0,33, 0,25. ¿No? 0,33, miren. Es medio complicado, ¿no? ¿Se ve? 0,25. Y cuando voy a bajar se me movió cuando lo establecí en horizontal. Muy bien. ¿Qué se hace? ¿Cómo se puede escribir un punto? Voy a ampliar un poco la escala, así lo puedan ver. Un punto, ¿sí? Sin necesidad de tener que andar acertando con el puntito de acá. Se van a la entrada en la parte inferior izquierda abajo, y para escribir un punto lo vamos a escribir como dice la definición que acabo de dar. Hay que nombrarlo con letras mayúsculas. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Entonces lo voy a nombrar con la letra A mayúscula. Igual, y ahora abrimos los paréntesis, todo con el teclado lo pueden hacer, y ponemos las coordenadas que queremos, separada por una coma.
Por ejemplo, queremos poner el 3, 4 que teníamos recién. Y ahí lo dibuja. Le dan Enter y lo vuelve a subir. ¿Te queda claro esto? Supónganse que quiero escribir otro punto. B. Cambio la letra. ¿Qué más? Muy bien, quiero escribir el punto B. El punto B, abro paréntesis. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor? Así no sale el ruido de fondo. ¿Qué vamos a escribir acá? Supongamos algo más difícil. Supónganse que quiero escribir el punto raíz de 2, 1/3. ¿Cómo escribo la raíz de 2? La raíz es square en inglés. Quiere decir que tengo que escribir SQRT 2. Salgo del paréntesis del 2 de la raíz, coma, 1/3. Eso lo puedo escribir con fracciones y ahí me lo tomó. La raíz de 2 está tomando una aproximación de 2 decimales el GeoGebra. ¿Se puede aumentar los decimales? Sí, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Ahora con 2 decimales no alcanza. Y fíjense que tomo 2 decimales para un irracional, como es la raíz de 2, y 2 decimales para un racional periódico, como es 1/3. ¿Se ve? ¿Lo dibujó? Sí. Me van a decir, ay, pero a mí cuando tengo que hacer un dibujo muy complicado me convendría que los puntos tengan distintos colores. ¿Está claro? Fíjense que le ponemos, tiene la letra también arriba el punto. No sé si lo alcanzan a ver. A ver, ahí lo estoy ampliando para que lo vean. ¿Se ve? Sí, profe. Entonces, supónganse que quiero cambiar el color. Me voy arriba del punto en la vista algebraica del GeoGebra, tildo con el mouse derecho y abajo de todo aparecen las propiedades del objeto. En las propiedades del objeto tengo básico, color, estilo, todo lo que quiera. Color. Supónganse que lo tengo en azul y lo quiero en rojo. Ahí me cambió el color. Supónganse que en estilo lo tengo en un tamaño de 5, lo quiero más grande, lo quiero ver el 9, mirá. Llevo el mouse hasta el fondo. ¿Se ve? ¿Cómo se cambia el estilo? Lo quiero chiquito porque no me gusta que se vea muy grueso el punto. Ahí lo tengo en 1. ¿Se ve? Sí, profe. Ahí tienen varias maneras. ¿Qué más tienen? Tienen en básico, tienen el valor del punto, lo pueden cambiar desde acá. Tienen el nombre. ¿Se puede cambiar el nombre? Sí. Yo quiero, por ejemplo, en lugar de llamarlo B, lo quiero llamar, qué sé yo, T. ¿Lo puedo llamar T? Sí. Ahí me cambió la B por la T. Le dan Enter cuando cambia. ¿Van bien? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Avisen si hay algo que no se entiende. Muy bien. Supónganse que se me acabó el alfabeto, cosa que va a pasar, y ya no tienen más letras mayúsculas para nombrar los puntos. ¿Qué hacemos cuando que tenemos que nombrar un punto? Queremos nombrar, qué sé yo, y ya no tengo más letras, porque tengo un dibujo tan grande que ya va a pasar eso, sí va a pasar muchas veces, que se les van a acabar las letras del alfabeto. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cómo se nombraría un punto cuando se acaban las letras del alfabeto adentro del GeoGebra? ¿Qué Un hacemos? subíndice. ¿Cómo? Con un subíndice, ¿puede ser? Con un subíndice. Entonces, ¿cómo pongo un punto con un subíndice? Supónganse que tengo un punto nuevo. Supónganse que voy a nombrar el punto A subíndice 1. Pongo la letra A, fíjense que me la está escribiendo en la entrada en azul. ¿Por qué la escribe en azul? Porque ya la tengo, no la puso en gris, como la tiene que escribir. Quiere decir que me está diciendo que ya está ese punto. Entonces, guión bajo, como la de los mails, y ya cambió de color. El guión bajo me permite poner el subíndice. O sea, pone la letra, guión bajo, y ahora le ponemos, qué sé yo, 1. Y ahora escribo el punto que quiero, qué sé yo, pongamos el 3, 2, por decir algo, ¿no?
Y ahí lo escribió. ¿Lo ven? Le dan Enter y fíjense cómo apareció en la vista algebraica. A1. ¿Lo ven? ¿Claro? Sí, ¿Cómo sí, se sí, profe. escribe? Con el Sí, sí. subíndice. Sí, sí, Supónganse profe. que a ese punto le quieren cambiar el subíndice. Uy, me equivoqué, le tengo que poner A2. Al mismo que tenía A1 le quiero poner A2. O a cualquier otro lo quiero nombrar de otra manera. Tengo dos alternativas. Voy mouse derecho, voy a propiedades, o tengo una función muy piola ahí mismo que dice renombrar. Toco renombrar y me aparece acá, sin ir a toda esa choclo, me aparece reducido lo que puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? Cambiarle el nombre, qué sé yo. En lugar de ponerle A1, le pongo A2. Le doy OK y ahí me cambió el nombre de la A. Ahora tiene su índice 2. ¿Se ve? Sí, profe. Erika va bien, parece. Va entendiendo cómo se usa esto. ¿Dudas hasta acá los demás? ¿Hay alguien que No, no profe, por ahora no. No, no, profe. No, profe, no. ¿Es claro? Por supuesto, la gente que ya hizo gran parte de la materia se está comiendo este garrón hoy, pero bueno, ¿qué va a hacer? Hay gente nueva, tengo que empezar de cero, Ricardo, ¿qué va a hacer? No pasa nada, la explicación, la anterior fue toda diferente, así que viene bien. Fuiste variando un Trato de poquito. hacer cosas distintas para que no se me aburran, si no, me van a tirar. Bueno, por el quinto piso no me pueden tirar, primero porque tiene 2 pisos el instituto y segundo porque no vamos al instituto. Me caería arriba de las chapas que pusieron afuera. Igual está bueno cambiar porque por ahí información que quedó del año pasado que no se dio, este año sí, y se puede ir complementando para entender mejor. Claro. Sí, yo trato todos los años, hace 35 años, Daniela, que doy esta materia, pero trato todos los años de incorporar cosas, sacar lo que me parece que me dijeron que estaba el Pepe, le doy un poco de bolilla a todo lo que ustedes me dicen. No a todo, porque hay cosas que son útiles para uno y no tanto para otros, pero la mayoría de las cosas que me dicen las trato de cambiar y de mejorarlas. ¿Qué va a hacer? Por lo menos para no aburrirse. Si no, uno se aburre, ¿viste? Con esto. Bueno, para el que no sabe nada de GeoGebra, todo esto debe ser novedoso, cómo se cargan las cosas. Muy bien. Ahora vamos a cargar los vectores, que son importantes, ¿sí? Vamos a los vectores. Ahí con los puntos, ¿está claro? Con los vectores, esto del subíndice, el supraíndice, el subíndice, todo esto funciona igual que para los puntos. Vamos a suponer que yo quiero ahora asociar un vector al punto A. Vamos a hablar ahora de vectores posición. Vectores posición. Son todos vectores que se pinchan siempre en el origen. Cada vector que uno dibuja en el GeoGebra de entrada, todos van pinchados al origen. ¿Queda claro esto? O sea, si yo escribo un vector en el GeoGebra, siempre va a estar pinchado en el origen. ¿De acuerdo? Sí. Supongamos que yo voy a escribir un vector. Los vectores, ¿cómo se escriben? Con letras minúsculas, dijimos. Esas definiciones son importantes acá, porque fíjense que las letras mayúsculas van los puntos y las letras minúsculas van a representar los vectores. Entonces yo voy a representar ahora, asociado al punto A, un vector B. B corta, ponele. O sea, B minúscula. Ahí puse la B. ¿Cómo se escribe? Igual que el punto. ¿Qué coordenadas tiene? Lo escribimos igual que el punto, 3, 4. Ahí lo dibujó. ¿Se ve? Pero hay un detalle. Cuando yo le doy Enter, miren lo que hace el GeoGebra. ¿Cómo escribió al vector? Vertical. Como matriz. Una columna. Vertical. Muy bien. Bueno, el GeoGebra escribe los puntos como lo escribimos normalmente y los vectores en forma vertical. Después vamos a ver, por supuesto que el que ya hizo la materia, eso ya lo sabe,
Se escribe así porque hay un tema que tenemos que ver que son matrices, tiene la estructura, el vector tiene la misma estructura que una matriz. Entonces, después vamos a ver por qué se escribe en forma vertical. Pero los vectores, cuando ustedes pongan los vectores en el GeoGebra, ustedes los van a cargar en la entrada como si cargaran un punto, pero ¿cómo saben que es un vector? Porque le tiene que poner la letra minúscula. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y en la hoja cuando escribimos? ¿Lo escribimos vertical? No, uno en la... Horizontal, perdón, horizontal. A ver, lo correcto sería escribirlo en forma vertical y sin comas. Como está escrito ahí, 3, ahí abajo el 4, con el paréntesis. Pero para escribir y trabajar más cómodo, normalmente lo escribimos igual que los puntos. Ya tenemos una deformación del lenguaje ahí. Estaría incorrecto como lo escribimos nosotros. Pero en el uso se usa de esa manera. Salvo en determinadas cuestiones teóricas. Por ejemplo, si yo tengo que escribir la teoría de la relatividad de Einstein y hacer todas las cuentas, ahí los vectores me conviene escribirlo en forma vertical porque en forma horizontal traen un problema que mamma mía. Porque la cuenta se pone tediosa. Entonces es más fácil de hacer el vector en forma vertical. Pero salvo en esas situaciones. Después en todas las otras situaciones uno normalmente lo escribe en forma horizontal. ¿Sí? Como si escribiese un punto. Pero la diferencia entre un vector y un punto también está en la escritura, cosa que nunca se aclara. Claro, ¿Tá? sí. Esto es importante porque el programa lo toma como realmente deberíamos hacerlo. Para la gente nueva que recién empieza y nunca le contaron esto. Estoy seguro que no lo contaron. Por ejemplo, Giselle creo que este año es la primera vez que hace la materia. Hice el año pasado 2 clases y después la tuve que abandonar. Y después te fuiste. ¿Quién es la primera vez que hace la materia? A ver, ¿le contaron esto cómo es tema de los vectores? No, profe, No, profe. la primera vez que No, hago. profe. Bueno, esto es importante para los que recién empiezan y que nunca lo... Hay que acostumbrarse a verlos en forma vertical, ¿sí? Yo no voy a pretender cambiar lo que se hace de costumbre, pero hay que irlo tratando de hacer. En algunos temas va a ser importante escribirlo en forma vertical. Vamos a ver en qué temas conviene ponerlo en forma vertical. Y bueno, en esos temas no va a quedar otra que escribirlo en forma vertical. ¿Queda claro? Por ejemplo, yo quiero escribir otro vector asociado al punto T, le pongo una T minúscula, por ejemplo, normalmente. Fíjense que ya está haciendo algo que vos no le pediste. Igual, la T se usa para las rectas paramétricas, o sea, el GeoGebra ya reconoce la T para otra cosa. Por lo tanto, si hace un dibujo, conviene cambiar la letra, porque la está usando para otra cosa. Por ejemplo, vamos a poner U. ¿Sí? Y vamos a asociar al punto, el otro era raíz de 2. Para acostumbrarse a la raíz, SQRT, raíz de 2, qué sé yo, 1/3 era. Ahí lo dibujó, ¿ven? Y lo escribe en forma vertical, como les acabo de decir. Siempre con minúsculas se carga. ¿Quedó claro hasta acá? Sí, profe. Muy bien. Supongamos que queremos vectores en el plano. Bueno, para eso hay que establecer una definición, que todavía no la dimos. Para, por ejemplo, yo quiero poner un vector igual a este, pero en el punto A2. Bueno, eso lo vamos a ver después, en un rato. Por ahora, todos los vectores que hemos definido son vectores al origen. ¿Sí? Vamos a ver que los vectores que no están pinchados en el origen se llaman vectores equipolentes. Y esos vectores, para establecer sus coordenadas, siempre hay que referirlos al origen. Así que si yo tengo un vector cualquiera acá en el plano, para saber qué coordenadas tiene, ¿qué hay que hacer? Agarrarlo y tirar un equipolente al origen de coordenadas. Y ahí mido las coordenadas del vector. Es decir, ¿yo puedo tener vectores en cualquier lugar del plano? Sí. Puedo tener vectores en cualquier lugar del plano. Pero esos vectores que se llaman equipolentes a un vector pinchado al origen y que sea paralelo a él, o sea, que sea igual que él, digamos, más que paralelo, igual, pero pinchado en otro lado, ¿sí?
lo tengo que corresponder al origen para poder leerlo y escribirlo. ¿Queda claro esto? O sea que cuando uno tiene un vector en el plano o en el espacio o en cualquier lado, ¿dónde hay que llevarlo para poderlo leer en sus coordenadas cartesianas? Al origen del sistema. ¿Estamos? ¿Quedó claro esto? A ver si vamos bien. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a mirar esto en R3 antes de seguir, porque en R3 también lo vamos a usar. ¿Cómo miramos en el GeoGebra en R3? Bien. Vamos a ir a vista, acá arriba. Vamos a desplegar la solapa y van a encontrar varias funciones que tiene el GeoGebra acá. Si ustedes bajan un poquito, van a encontrar la vista gráfica 3D. ¿Van bien? ¿Encontraron eso? Sí. A ver. Abrimos, tocamos ahí y se va a desplegar una solapa al lado de la de 2D que la podemos correr. Yo estoy corriendo la 2D, ¿ven? De esta manera. ¿De acuerdo? ¿Qué van a ver? Bueno, van a ver cada uno de los ejes. Voy a destildar. Si yo quiero mirar un dibujo y no quiero borrarlo, puedo destildarlo, ¿ven? En R2. Ahí los destildé a todos, los que ya tenía. Destildando el puntito, quita el dibujo. Pero no quiere decir que lo borré. Si lo quiero volver a ver, tildo y lo vuelvo a ver. ¿Está claro? Muy bien. Vamos a mirar un poco el plano 3D del GeoGebra. ¿Con qué nos encontramos? Acá tenemos el sistema de coordenadas cartesiano. Me van a decir, ¿dónde está la cuádrica esta? Bueno, no está. Ahora la vamos a poner. El plano del piso, si uno tilda arriba del sistema, encuentra los ejes, la cuádrica y ahora encuentra lo que se llama el plano. Yo el plano lo voy a quitar cada vez que lo dibuje, porque no me interesa ese plano. ¿Está? Lo vamos a borrar. Y en su lugar vamos a poner la cuadrícula. ¿Quedó claro? ¿Se ve? Esa cuadrícula ustedes la pueden girar y mover si lo agarran con el mouse. ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí, por ahora sí. Muy bien. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Muy bien. Vamos a hacerlo. También pueden aumentar y cambiar la escala, ¿ven? Lo pueden mover, aumentar. Podemos achicar esto y hacer que este DR2, que no me interesa tanto ahora, puedo borrar el DR2. ¿Ven? Cuando dice vista gráfica la puedo borrar desde acá arriba. La quiero dejar ahora, no la quiero sacar. Y lo puedo hacer más grande, ¿ven? ¿Está claro cómo está armado el GeoGebra? La base tridimensional, el sistema de coordenadas cartesiano tridimensional. A ver si está bien, si vamos bien, hasta ahí. Bien. ¿Qué vamos a mirar? Vamos a tener en cuenta dos cosas. Me voy a ir a la pizarra un cachito, que quiero aclarar algo. Cuando uno trabaja manualmente con estas cosas, vamos a ir al sistema de coordenadas cartesianos de R3, gráfico. Vamos a analizar el gráfico. Ustedes se encuentran con algo así en el GeoGebra, ¿no? Este es el eje X que está en rojo en el GeoGebra. Este es el eje Y que está en verde en el GeoGebra.
Y este es el eje Z que está en azul en el GeoGebra. ¿Queda claro? Así está todo en el GeoGebra. Supónganse que yo quiero dibujar el punto 1, 1, 2 en estas coordenadas. Entonces, esto lo tengo dividido así, ¿no? A ver si vamos bien. Y acá viene algo interesante que pasa en el GeoGebra y que hay que tener cuidado que cuando uno dibuja a mano. Acá tenemos los menos X, acá tenemos los menos Y y acá tenemos los menos Z. ¿Se ve? Quiere decir que si yo quiero dibujar el punto 1, 1, 2, voy a ponerlo para no. Voy a poner el 1, 3, 2. Si se ve un poquito mejor. A ver, para que se vea mejor. Así lo voy a poner. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ese se va a ver muy bien. Estoy mirando a ver en el dibujo que me queda mejor. Fíjense, tenemos 2 de X, 3 de Y, ¿ven? ¿Y cuántos de Z? 4. O sea, tengo que subir 1, 2, 3, 4. ¿Se ve? ¿Dónde está el punto? 1, 2, 3, subí mal. Me falta 1. Ah, no, está bien. Subí bien. Tengo que trazar bien la coordenada. Porque subí 4, subí 1, 2, 3, 4. Está bien. Y la coordenada viene acá, ¿ven? ¿Se ve dónde está? ¿Estamos de acuerdo? Porque Sí, profe. tengo todos los números positivos. ¿Se ve o no se ve? Sí, profe. Sí, creo que se ve. Es 2, 3 y tengo que subir 4 de estas unidades. 1, 2, 3, 4. Lo que pasa es que esto está en perspectiva porque estoy dibujando en el plano algo que es tridimensional. Recuerden que estos ángulos son todos perpendiculares, ¿no? Inclusive, o sea que esto está a 90 grados, esto está a 90 grados y esto está a 90 grados. Lo que pasa es que está en perspectiva. ¿Estamos? Vamos a dibujar este mismo punto en el GeoGebra. Fíjense que este cuadrante, cuando uno lo dibuja a mano, es el cuadrante positivo de XY. ¿Estamos? Porque son, ¿cuántos cuadrantes tiene el espacio tridimensional? Tiene 8 cuadrantes. Tiene los 4 que van por arriba y los 4 que van por abajo. ¿Está bien? Y el cuadrante todo positivo es este, porque es X positivo, Y positivo, Z positivo. ¿Se entendió esto? Muy bien. Miremos el GeoGebra. ¿Qué punto era el que tenemos que cargar? Vamos a cargar el punto U. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Miren dónde está. Van a decir, ¿cómo? Vamos a marcar las coordenadas. Ahora van a ver cómo marco las coordenadas.
Ven que se me movió. Ese es el punto. Vamos a marcar las coordenadas de ese punto. Voy a trazar un segmento perpendicular a la base. 2, dijimos que era 2, 3, 4. Ahí tengo la perpendicular, ¿ven? Tengo 2 de X, 3 de Y. ¿Se ve? Y 4. A ver si lo tracé bien. Tengo que ir de acá a acá. O sea que voy de acá a acá. ¿Se ve dónde está? ¿Se ve o no se ve? Sí. Sí, se ve. Ahí está. Pero no está donde está en el dibujo que hicimos nosotros. Fíjense que el eje rojo es el eje X. Quiere decir que esto es todo positivo. El eje Z está todo bien. Va para arriba, es positivo. Pero ¿qué pasa con el eje Y? ¿Cómo lo dibuja el GeoGebra? Al revés, que como lo escribimos nosotros. Al revés que como lo dibujamos normalmente. Fíjense que de este lado están los valores negativos. Quiere decir que para que se vea lo que yo quiero, lo tengo que girar. ¿Lo ven? Es Pero como si que yo se ve lo de otra giro, perspectiva, ¿no? claro, pero si yo lo giro, ¿sí? El GeoGebra no lo está dibujando. Fíjense que el eje X, ¿dónde me queda? Me queda en el lugar del eje Y si yo lo giro. Y el eje Y me queda en el lugar del eje X. El eje Z no tiene problema, pero si yo lo dibujo como yo quiero, tengo que cambiar los ejes. Quiere decir que si yo en el dibujo, para ser coherente con el GeoGebra, acá tendría que poner el Y y acá tendría que poner el X. Me van a decir, ¿por qué semejante lío hace el GeoGebra? Si uno normalmente lo dibuja así. ¿Por qué no se carga así en el GeoGebra? Por una sencilla razón, no se carga así. Porque el GeoGebra toma la tercera coordenada como una ampliación completa de la base de R2. ¿Qué quiere decir? Que si yo elimino, por ejemplo, yo elimino el eje Z, eliminar el eje Z sería mirar desde arriba, ¿no? Si yo miro desde arriba, bajo todo esto y acomodo en el eje X como lo tengo que acomodar, ¿dónde quedan los negativos de Y? Queda correcto, ¿ven? Queda como tiene que ir. Positivo los Y para arriba y positivo los Y a la derecha, los X a la derecha. ¿Se entiende? Porque cuando yo le pongo el Z, al ampliar la base, el negativo de Y queda para este lado y no el positivo. ¿Entienden el motivo por el cual el GeoGebra está armado así? Erika no lo hubiera creído que lo hicieron así. ¿Ves? No es una cuestión de fe. ¿Quedó claro por qué el GeoGebra dibuja al revés para nosotros? En realidad hay que tener cuidado cuando uno dibuja en el GeoGebra el eje Y. El eje Y está al revés de como uno lo dibuja normalmente en el papel. ¿Por qué? Porque si el eje Z elimina, si el GeoGebra elimina el eje Z, es decir, tomamos una vista de arriba para que coincida la base de R2 con la común que nosotros usamos de R2, donde los X son positivos a la derecha y los Y son positivos hacia arriba, ahí coincide perfectamente. ¿Se entiende el motivo? Todos detalles que hay que saber, porque después cuando uno dibuja, oh, me quedó al revés el dibujo. No, no te quedó al revés. Estás mirando mal, porque no estás comprendiendo lo que hace el programa. Que es muy distinto a lo que vos pensás. Al programa no se lo puede engañar. ¿Está claro? Uno tiene que saber lo que está cargando en el programa.
No sé si quedó claro hasta acá. Pregunten. ¿Vieron todos los detalles que aprendimos? ¿Se entendió cómo se cargan los puntos? Después se carga igual que cualquier, con lo mismo el punto que el vector, no pasa nada. Si uno quiere escribir un vector en R3, también, qué sé yo, pongamos pongamos un vector, qué sé yo, S igual, qué sé yo, 2, 3, 1, menos 2. Y ahí se va para abajo, ¿ven? Me van a decir, ¿qué dibuja en R2? Porque dibuja también en R2. Bueno, en R2 te va dibujando las dos primeras coordenadas. Me va a decir, ¿por qué me puso dos coordenadas si yo lo cargué con 3? Acá otro detalle. ¿Por qué te puso dos coordenadas si vos lo cargaste con 3? ¿Por qué no te cargó la tercera? Porque seguramente tendríamos tildada la base de R2. Fíjense que si yo hago clic abajo, arriba de la base de R2, me pone esta solapa que es de R2. Y si yo cargo ahora, me carga vectores acá, no acá. Fíjate que, y me va a decir, ¿qué dibujó en el GeoGebra? Lo mismo que en R2, porque si yo lo miro desde arriba, está en el plano, ¿ven? Están en el plano del piso. Este plano del piso es lo mismo que R2. Fíjense que en R3 no me escribió nada. Ahora, si yo quiero dibujar un vector en R3, tengo que hacer clic acá arriba, ¿ven? Y aparecer todas estas solapitas, ¿ven todas las solapitas? Que corresponden a la base, al sistema tridimensional. Mientras que si yo hago clic acá, cambian, ¿ven? Estas son las de R2, son todas planas, mientras que acá son todas tridimensionales, ¿ven? Entonces, ahora sí, La vista gráfica cambia de color, con negrita queda, cuando utilizan sí, la gráfica queda en negrita, te puede cambiar. Ahí estoy en R3. Ahora voy a cargar un vector en R3 porque estoy en R3. A ver si me lo toma. Vamos a cargar el vector, qué sé yo. U ya está. B. B no lo usé. No, B no lo usé. Sí, está usado. No sé para qué. Ah, B ya está. Vamos a cargar, qué sé yo. P. El vector P. Igual. 3, menos 2, 5. A ver, no puse la coordenada. Sí, ahí está. Y ahí lo tomó en R3 y lo puso tridimensional, ¿ven? Le podemos cambiar el color. Ahí le cambié el color. A ver si está claro. ¿Se ve? ¿Sí o no? Sí, profe. Voy a mirar desde arriba. ¿Ven? Desde arriba se ve la coordenada en X y nada más. 3 menos 2. ¿Ven? Y si yo lo subo, ven que queda perfecto. Si yo le saco la parte de arriba, queda donde tiene que quedar. Porque si yo acá hubiera puesto el eje positivo en este, no me queda como este. ¿Ven? ¿Se ve? ¿Está claro cómo es? ¿Cómo funciona? Sí, Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a salir de R2. Bien. ¿Dudas? ¿Alguna consulta? Introducción bajo cero de GeoGebra fue hoy. Se entendió todo muy bien, la verdad. Creo, por lo menos de mi parte, así que A ver si lo pueden después replicar todo esto. Bien. Vamos a descansar un rato, 15 minutos. Y después vamos a definir un par de cosas más que necesitamos. Vamos a definir varias cosas más para después hacer una introducción a la geometría vectorial. Así que vamos a descansar hasta menos cuarto, 15 minutos para comer algo, ir al baño y otras cosas. Y nos encontramos en 15 minutos con el mismo link. ¿Está claro? sí, profe. Bueno, profe. Perfecto.
Nos desconectamos un ratito. Nos vemos en un rato.